Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. De nuevo a esta, bueno, de nuevo no, mejor dicho, volvemos a un nuevo vídeo, ok, para el canal. Más fuertes, mejor que nunca, con un nuevo equipo, todo hay que decirlo. Y por eso me veis en un ángulo un poquito diferente, ok, un poquito aquí elevado, un poquito... Que a mí no me hace mucha gracia la cámara, ok, me hace mucha gracia todo, me mola, pero ahora mismo como tengo la cámara posicionada no me hace ni puta gracia, la verdad, vamos a ser sinceros. Y bueno, volvemos, como he dicho, más fuerte que nunca. MTG Arena de nuevo, puede crear incluso Mol, ok, puede ser, probablemente. Y volvemos con un mazo muy bueno, ok, que viene siendo Sky Control, ok, como veis la página de inicio. Estoy un poquito oxidado, la verdad, no quiero enrollarme mucho, pero es lo que me pasa con uno, por ejemplo, llevo 3 meses sin grabar, ok, que es lo que llevo. Lo he dicho por muchos motivos, porque no tenía buenos equipos, o sea, un buen equipo, pero bueno, también me quemé bastante, ok, mucho. Por ejemplo, esos 2 vídeos al día, editarlos a full todo, posicionarlos, palabras clave, etcétera. Es mucho curro y sobre todo, bueno, pues era todos los días, literalmente, ¿ok? Queráis o no, sí que es cierto que a mí me cansaba mucho mentalmente, yo estaba quemadísimo, ¿ok? Quemadísimo. Pero bueno, vuelvo con más motivación que nunca, mejor equipo y más fuerte. Bueno, pues eso, volvemos. Sky Control, o bueno, mejor dicho, Sky Combo, yo todavía no sé qué es este mazo, la verdad. Sky Combo lo digo porque podemos llegar a generar mucho maná gracias a Goldspan Dragon, ¿ok? Y ahora también a cartas, una combinación de cartas que ya estaba previamente a Kamigawa. Obviamente este mazo lleva cartas de Kamigawa, sin duda, pero hay cartas, ok, y de hecho es la combinación ganadora de este mazo, que es antes de Kamigawa, que es gracias a Goldspan Dragon, y una carta de Strixhaven que es muestra de confianza. Me diréis, Cristian, si es un combo, ¿por qué llevas a lo mejor 2 copias de esta y 4 del Goldspan Dragon? No llevas 4 y 4. Bueno, pues que en general es un mazo de control, pero que no depende totalmente del combo, ¿ok? Seguramente, y aparte, bueno, es muy fácil profundizar en la biblioteca, eso también es decirlo. Seguramente esto lo encontremos en cualquier momento, por eso, por todo lo que profundiza el mazo. Y aparte podemos ganar sin necesidad de llevar ese combo. Pero bueno, en general sería combo Goldspan Dragon más muestra de confianza. Tras haber jugado un montón de hechizos también haciendo target al propio Goldspan Dragon, haremos un muestra de confianza de, yo que sé, 7 contadores, 7... Para poner un ejemplo, 7 tesoros. Y bueno, pues a partir de ahí tendremos casi maná infinito, ¿no? 14 manás, más haciéndole más veces target. Turnos extra por aquí, que necesitamos uno más que llevar el mazo. Táctica de alquimista. Y bueno, pues en general, básicamente es eso. Es Sky Control con elementos de control. Puede ser iras por aquí, batalla de descarte y fuego. Un par de iras aquí para bichitos pequeñitos encima con forma de instant. Y lo demás es removal barra land drop, claro, removal para dar anti-maleficio al Goldspan Dragon, también muy importante. Goldspan Dragon, bueno, ya viene siendo al líder, como queramos. Tenemos también esperanza en extinción, por si acaso ese bicho molesto que tenemos que quitarlo de encima, siempre viene bien. Tenemos aparte 4 Galvanis, 4 Galvanic Blast, o ¿cómo se llama esto? Iteración galvánica, ok, Galvanic Iteration. Básicamente copiamos el próximo Instant o Sorcery que vamos a jugar en el turno. Muy heavy, ¿por qué? Porque a lo mejor, yo que sé, podemos hacer cualquier cosa. Vamos a hacer Dictado Prismari copiado otra vez por la iteración galvánica, ya sea del cementerio, ya sea de la mano. Y encima pueden jugar de la mano por 2 manás igual al cementerio por lo mismo gracias al líder. Una carta del mazo súper buena, criatura legendaria, pero son 4 copias obligatorias. Importante apuntarle a la piretita. ¿Por qué? Porque básicamente entra y ya de por sí tiene una habilidad que es muy buena, por la cual nos llamamos counters en el mazo, que dice que los hechizos no pueden ser contrarrestados, ¿ok? Y luego aparte, cada carta de Instant Sorcery en nuestro cementerio tiene habilidad de retrospectiva. Y bueno, la retrospectiva es igual al coste de mana de esa propia carta. ¿Qué le ocurre? Imagina por ejemplo que tenemos en el cementerio que es editación galvánica, o que hacemos por un casual editado Prismari. Pues bueno, podemos rejugarlo al cementerio. Cualquier Instant Sorcery que llevamos aquí, que llevamos un montón, un gran elenco de posibilidades, podemos recastear el cementerio, ¿ok? Muy heavy ese efecto de líder, obviamente. Lo demás son 17 tierras por aquí, creo que son 18, ¿no? 18 tierras, voy a verlo en un momentito. No tardo nada. Son tierras, 17 tierras, y lo demás son tierras flipeables, ¿ok? Ya hemos hecho, tierras flipeables son 2... Por aquí, 3, 4, creo que me como una más, 5, 6. Furia azul también para tirar un bicho a la cara. Véase, por ejemplo, Goldspan Dragon. 6 tierras flipeables más 17, 23 tierras. Y bueno, un buen número, la verdad, no voy a decir que no. Vamos muy bien de land drops en general, nunca suele fallar. Y lo importante será eso, a lo mejor ya turno 4, turno 3 para ir jugando o Dictado Prismari o ir jugando también Propiedad Inesperada y poniéndose tesoros hasta jugar el Goldspan Dragon sería la clave, ¿ok? En los turnos claves de este mazo.
Vamos a jugar el mazo, vamos a probarlo. Como he dicho, vengo motivado, vengo para enseñar un mazaco y con buena calidad, en las partidas. Muy buena calidad y lo vais a notar, seguramente. Vamos a ver qué tal va el mazo en acción. Recuerda suscribirte haciendo clic aquí arriba y me ayudas, coño, que me hace falta. Ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo. Vale. Primera partida, gente, primera partida. Vamos a ver esta mano, a ver qué tal, ¿no? A mí me gusta mucho. Yo lo que tengo, mira, imagina por ejemplo, tengo aquí turno 1, tierras giradas, seguimos nosotros, ¿no? Perfecto. Sí. Me quedo, perfecta la mano. Tenemos turno 1 por aquí, turno 2 para aceleración expresiva, turno 3, por si acaso encontramos ese landro que nos hace falta. Esa tierra la jugamos y... bueno, y punto, así de simple. Ahora contra que jugamos. Puede ser... si encontramos una roja vamos así, no tenemos ira en la mano. Vale, Goldspan Dragon, gran robo, me gusta mucho, perfecto. Y va, turno dicho. No voy a jugar... ¿se moviendo la cámara? Sí, no tengo que se mueve, Tengo miedo de la cámara por lo mismo, porque es que... no que porque se caiga algo, sino porque es que se está en una mala posición. Ok, también porque se caiga, obvio, pero es en una mala posición y no me hace gracia ahí la cámara. No me gusta ese ángulo que tiene, como que está muy subido todo. Y encima está como que perpendicular a mí, la verdad no me gusta, no me hace mucha gracia, pero bueno, ya lo retocaré. No tenemos... ¡ay, Dios, no! No jodas, tío, no tenemos tierra, Hemos mirado las 3 primeras, no hay tierra, solamente en el siguiente robo habrá tierra. Vale, la biblioteca y otro exiliano. Ya tenemos Goldspan Dragon, así que en general no hace mucha falta. Vamos a perder la partida, Vamos contra Borosagro seguramente, una especie de Borosagro, así más o menos como está jugando el oponente. Y lo dicho, es muy probable que muramos. Vale, con prisa más que nada, ¿no? Porque no tiene ningún bicho. Si hubiéramos tierra roja me encantaría, por favor. No hay tierra roja. Sería aguantar ahora mismo los golpes o incluso... es que tengo que descartar carta, tío. Tampoco me hacer muy bien, tenía que haber jugado algo, claro. Prevenir inesperada, sí. Ahora mismo es lo mejor. Prevenir inesperada y punto. Lo que voy a hacer es hacer un daño a toda la mesa para intentar que no me pegue de 3. Sí que es cierto que es que duele bastante, la verdad, duele bastante. Si me juega algún bichito, por ejemplo, ahora que tenga culo 1... mira, ahí está, perfecto, el piloto minarca. Si me juega este, por ejemplo, yo te lo compro. Antes de incluso de que pase combate, que intente poner target, por si acaso pone el contador aquí. Perfecto, más culo 1, para adelante. Lo que estaba buscando, de hecho. Ojalá que lo equipe, por favor, que le dé prisa si quiere al centro minarca. Vale, ahí reconfirmo una respuesta, un daño todo y a tomar por culo. No quiero jugármela nada. Ha sido un buen turno, Yo voy a decir que ha sido un turno con mucha ventaja para nosotros. Hemos quitado 3 cartas porque es que ha sido un 3x1 muy fresco, la verdad. Me ha gustado. Tengo aquí 7 cartas. Vamos a su turno 1, claro. Lo que he dicho antes, no tenemos problema, nada. En general el mazo suele ir bien. Y de hecho lo he probado bastante. El mazo suele ir bien de tierras, no pasa nada. Pues mira, aquí tenemos. Vale, siguiente de sangre. No me hace gracia. ¿Lo hace de 0? Ah, no, hace de 1, claro. Tiene sentido. Llevo un coste 1, no, entra con un contador y poco más, ¿no? No devuelve ningún permanente. Es raro. Pero bueno, vale, entra de nuevo, entra todo el daño, perfecto, no pasa nada. Pero vamos, seguimos sin robar tierra, tío. Seguimos sin robar tierra, Esto ya es raro, la verdad. Voy a decir que no. Yo voy a decir que no, que es raro. Pero bueno, seguiremos aguantando el daño. Si no aguantamos, no pasa nada, vamos a otra y punto. No pasa nada. Vale, perfecto. ¿Qué pasa ahí? Mi momento no puede jugar nada por lo que creo, porque es que en general no está haciendo nada en la partida. Si éramos tierra roja, sobrevivimos, si no, fuera. Y bueno, a ver, fuera tampoco, ¿no? Pero poquito podemos hacer. Voy a dar turno. Podemos aguantar un par de turnos más, no mucho, pero bueno, algo es algo. Descarta cartas, ¿verdad? Que me olvidé que tengo que descartar cartas. Pues va a ser en el caso proyectil mágico, quizás. Y que se a lo mejor le tapeo el 3-3 y le hago 2 palos al... es que 2 palos al 2-2 tampoco. A lo mejor, yo que sé, le hago inyección de fuego ahí. Joder, tío. Pues mira, esta vez sí voy a responder... no. Bueno, sí, puedo hacerlo, vale. 2 daños y punto. Prefiero cargármelo antes de que haga cualquier cosa, ¿ok? Tapeo al otro para que no me mate, claro, pero prefiero hacer eso ahí y ahora. Así de simple. De todos modos pasa lo mismo. Si no robamos maná rojo, perdemos y morimos. Punto. Ok, antes del combate tapeo el bicho. Perfecto. Y pues nada, gente, a cruzar los dedos. A cruzar los dedos porque yo de otra no me veo, Cruzar los dedos para encontrar el maná rojo, hacer 3 palos al bicho y punto. A la mano... mala suerte, hemos tenido una sierra, Mala suerte, madre mía. A la mano no está mal. Sí, nos ayuda a sobrevivir. Puede revolver otra vez y revolver.
permanentes al campo de batalla, por lo que no me hace mucha gracia. Pero bueno, tampoco me voy a quejar tanto. Vale. A la mano. Adivino uno. Espero encontrar con ese uno algo útil, please. Ya deja ser, por ejemplo, maná rojo, que es lo que quiero, maná. No quiero. Vaya mala suerte estamos teniendo con estos robos, O sea, no es coña, hemos robado muchas veces mucho valor, bueno, voy a decir que no, pero que no podemos jugar debido a las tierras. Hemos robado un montón. Cuando digo un montón, es un montón, De hecho, voy a ver, creo que hemos adivinado bastante. Aquí tenéis Golf Pandragon para abajo, Tracción Galvánica hacia abajo. Hemos robado y profundizado mucho, de verdad. 5-5, tío. Y nada, conceder porque vaya partida tontísima. Tuya, lo siento mucho. Madre mía, vaya partida, en la que no hemos podido hacer nada. Literalmente hemos aguantado a base de, yo qué sé, pura resistencia. Como veis, estoy en bronce. Por lo dicho, llevo mucho tiempo sin jugar. 3 meses, ha dado tiempo que roten muchas temporadas, por lo que tenemos que volver a dar duro, ¿ok? Bueno, tenemos que volver a, pues a retomar todo lo que construimos en su momento. Todo, bueno, ya estamos, de hecho, la máxima... Yo en vídeo creo que vamos a jugar otra partida, obviamente, más partidas sin duda. Ahora lo bueno es que puedo grabar muchos minutos con, bueno, ¿cómo decirlo? Con un vídeo muy fluido, que es lo bueno. Y bueno, pues con mucha más calidad, ¿no? Mucho más fluido, más cómodo para ti, más cómodo para mí, más cómodo para todo el mundo, así de simple. Aparte es eso, yo creo que la gente no, pero se puede atraer más. Sobre todo el aspecto que a mí me fallaba era eso, la calidad de vídeo. Calidad de vídeo en general, que a lo mejor se me cortaba en cualquier momento y todo eso pasaba por la RAM. Ahora, como veis, bueno, pues está mucho mejor el equipo. Espero que se note bastante, ¿no? Un gran salto de calidad y que lo disfrutéis. Sobre todo espero eso, que lo disfrutéis mucho. Vale, nueva partida. Vamos a estar un poquito así y así. No me hace mucha gracia, voy a ser sincero. Pero tenemos Land Drop. O sea, el problema de antes os reventamos completamente. Y ahora queda ver que nos fuimos contra agro. Contra agro que no tenemos ninguna respuesta. O sea, sería esperar a turno 5, tío. Voy a hacer mulligan por lo mismo, porque la mano no me hace gracia como está. No me hace nada de gracia. No lo arreglamos. Sincero, no lo arreglamos. Ya que llevamos tierras dobles, pero nada. Bueno, vale. Te lo compro, no está mal. Mira, esto lo mismo al botón, no me hace falta ahora mismo para nada. Y el Leer, si me vas a fijarme, el Leer en la mano o quedarme la propina inesperada. Va a ser quizás el Leer. Es que no lo sé. Leer, bueno, Leer sí está bien. O propina, voy a quedarme a propina. Por ahora propina. No es una mano tampoco muy buena que diga wow, no voy a flipar en colores, pero es una mano que por lo menos se mantiene, ¿no? Que algo es algo es algo. Por favor, contra monorred no. Pues contra monorred. Solamente esa monorred o boros agro, como he dicho antes. Vale, no está mal. Una de dos. O puedo hacer el turno 3 bajando esto girado ahora. O me espero por si juega algún turno 2 y lo contrarresto. Sin embargo, creo que me hace más falta el Land Drop. Mucho más falta. Puedo adivinar, también es cierto, Puedo adivinar, importante. Voy a dejar la girada. No voy a jugármela. A no encontrar la tierra, claro. Voy a bajar la girada, punto. Y voy a ver qué es lo que juega mi oponente. Sí, creo que es monorred, así de simple. Una adaptación, quizás de ahora. Por 2-2-2. El que otro equipo tiene +2/+2. Y dice, siempre que haga daño con botón jugador, sea algo equipándolo, puedes sacrificar eso permanente. Si lo haces, descarta tu mano y luego robas 3 cartas, vale. Básicamente es como... Hay una carta en Clash que es súper parecida a esta, ok, así de simple. Se parece un montón esta carta. Vale, pégame si quieres, supongo que me pegará de uno. Para adentro, no pasa nada. Al final del turno devuelve la mano al cangrejo y a tomar por culo. No hay ningún problema. Tenemos tiempo, Vamos contra monorred, lo dicho. Un pairing que más o menos no me gusta como va, ¿no? No me hace mucha gracia, pero que tampoco vamos a quejarnos. Golf Pandragon en el top, tío. Golf Pandragon sería ya el punch. El punch. Y contra monorred tiene muy poquitos recursos para cargarse a esto. Voy a hacer keep. Con todo mi pesar voy a hacer keep. Es el combo al fin y al cabo, es la base, es la clave. Tierra roja y turno. Lo dicho, en su turno lo que haremos será robar seguramente. Creo que está ya la jugada está predilecta, ok, está predicha aquí. O peto artefacto y robo 2, descarto 2. O me pongo tesoro y peto artefacto, pero quiero petar al cangrejo. O ya ni peto al cangrejo, pero robo 2, me pongo tesoro, sobre todo para darme a mí esas tierras que me hacen falta. A ver. No es que me haga mucho daño el cangrejo, pues sincero, no me hace gran cosa. Pero bueno, energía por si acaso. O para hacerme un 2x1 también estaría guay. Sin embargo, creo que voy a ponerme eso, maná y encontrar todo lo que me hace falta.
Pégame si quieres, no pasa nada. Me toca. Quedamos tesoro y robamos dos, descartamos dos. Lo dicho, si ganamos esta partida también está bastante bien, ¿eh? O sea, si ganamos la partida con poca Roma, que son... No, pues no encontramos nada útil ahora mismo. Fuera esas dos, o puedo incluso hacer gold spam. Estoy pensando. Vale, descartar el gold spam no, descartar el gold spam ni de puta coña, tío. Ni de puta coña. Esas dos y para adelante. Otro gold spam robado. No pasa nada, ¿por qué? Porque básicamente intenta equipar o algo. Me da un poquito igual. Sí, cuando lances tu próximo hechizo de criatura este turno, esa criatura te campotea con control más uno adicional sobre ella. Vale. Vale, tengo una idea en la mano. Aunque tenga que gastar el tesoro puedo jugar. Ok, otro Kabuto. Que entra con contador más uno sobre él. Entra, no que se le ponga. Entra, por desgracia. Me va a comer daño, sin duda. El siguiente bicho es un 2-2. Ok, eso no pasa nada. No tiene ningún problema. Voy a comer el daño. Se descarta la mano si quiere, la verdad, no es que me haga mucho daño. No sacrifica, creo que es obvio. Con otro bichito del estilo, perfecto. Lo dicho, si robo tierra con los Pandragon, seguramente caiga. No, esa tierra no es que me caería, pero bueno. Pues no va a caer Golds Pandragon, pero va a caer una ira en su turno. Va a caer una en su turno y encima si pillo que juegue más bichitos del estilo de culo 2, culo 1, me hace el Unicaco. Voy a reventarlo, literalmente. No soy fracoño. Porque son 2 daños, aquí, me cargo esto, me pegaré de 3 y poco más. Sí, me pegaré de 3 y poco más. Estamos teniendo problemas con las tierras, Mira que he dicho, no, el mazo va genial, el mazo problemas con las tierras, ninguno. Y está más que comprobado que lo he jugado muchas veces. Pero ahora mismo me está rodando bastante el mazo. A lo mejor la primera mano tampoco, porque es que no habría reventado mucho. No tenemos nada contra Mono Red. Pero incluso habría estado ahí. Ok, habría pensado, vale, lo daño todo. No necesita nada, claro, con un par de dañitos, con los bichos que se mueren. En general me dejan 9. Pero supongo que los daños irán a mí, claro. Hasta hacer el mismo un daño. Y me quedo flipado. Vale. Y pega de 3. Vamos al robo, Vamos al robo. O robamos tierra hacia el Goldspan o algo útil. Pero bueno, coste. En general, si robamos algo que no sea tierra, debería ser ya algo que podemos jugar. Generalmente veis como esto. Ahora mismo no me vale para nada, pero bueno, para luego será un removal, que no está mal. Que me siga pegando 3 si quiere. Pero lo dicho, para luego será removal al fin y al cabo. Es lo mejor si baja un bichito de culo 2 palos al bicho y a tomar por culo. Por eso, porque ahora mismo coste 5 llevamos poquitos. Vale, 2 daños a la boca. Ok, adivina 1. Me mola mucho choque este, me voy a decir que no. Y lo ponen en el bottom. Vale. A ver. Ok, tierra de nuevo. Si baja un bicho con pericia que nos podemos llevar por delante. Algo, lo que sea, de verdad, algo. Y no. Pues que pegue. No hay problema. Voy a 4, terreno peligroso contra Mono Red en este caso. Terreno bastante peligroso, no voy a decir que no. Pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Solo espero que eso, robar. Si no es tierra, otra cosa. Nada, vale, 3 para la boca. Y si no se tira la cara, supongo que tener chispa en la mano, ¿no? Un rayo cualquiera. Sí, seguramente. Si no hace la cara ya, ahí está. Proyectiles mágicos, 3 a la cara y adiós. Pues bueno. Muy mala suerte con las tierras, dicho. Estamos teniendo una racha muy mala con las tierras, Muy mala. Vamos a ver si recuperamos. Porque, madre mía, ahora mismo nada. Ahora mismo literalmente nada. Si encontramos una mano que sea buena, que sea potente, Que la primera mano no estaba mal, pero me ha quedado. Pero bueno, también Mulligan a 5 ha hecho efecto, que ya ha valido bastante. Mulligan a 5 me ha hecho mucho daño. El tema de, por ejemplo, 2 cartas menos, 2 cartas por fuera, 2 cartas al bottom. Flipante. Aparte me hacían cartas las que falta, que me hacían mucha falta las cartas que descarté, mejor dicho. Pero bueno. Que bueno, lo dicho, lo mismo de antes. Puedo jugar draft perfectamente, puedo jugar cualquier cosa, ¿ok? Que sé que no se me va a quitar la partida. Sé que, por ejemplo, va a ir fluido, sé que vais a disfrutar el vídeo y que en general voy a tener mucha más retención. Para el canal también es muy productivo, muy fructífero al fin y al cabo. Y también para mí, por lo mismo, porque juego mucho más cómodo, o sea, sin ningún problema. Ahí está.
sigue grabando, lo mismo. Yo antes, la inseguridad que tenía, por ejemplo, de si sigue grabando o no sigue grabando, no está el problema ahí, ¿ok? Y si me quita, si se me reinicia, pantallazo azul, nada del estilo, nada. Y mucho más rápido. Me ha quedado la mano, una mano muy buena, así que no ganamos esta partida, ya es culpa mía. Porque esta mano es muy buena. Lo he dicho, contra agro, esta mano va a destacar un montón. No sé qué tipo de mazo es ahora mismo. No me deja mucha imaginación. Pero contra agro, ojo con esta mano, Y encima con una mano que escala. Vale, contra Rack 2 Artifact. No sé muy bien de con el mazo. No he jugado mucho contra él, lo siento mucho por no informarme. Pero que no sé de qué va, la verdad, no tengo ni puta idea. Vale, esto por aquí. Creo que es un mazo que al fin y al cabo te va tirando artefactos poco a poco, ¿no? Va haciendo una cosa, va haciendo otra. Mucho piruleo, mola mucho el mazo, pero creo que podemos contra él. Por lo mismo, vale. Va poniendo toques de sangre, eso sí es cierto. Está un bicho bueno, la verdad, me dice que no, parece que está muy bien. ¿Y qué es lo que hacía esto, por cierto? Siempre uno más artefactos de control en el campo de batalla. Bueno, ese turno crea una ficha de... Pero un momento, crea 2 fichas, Ojo, crea 2 fichas. Sacrifica un artefacto y hace un daño, gana al oponente y ganas una vida. Y vale, siempre que uno más artefacto hace lo mismo. Pues ha salido muy bien el oponente, El oponente ha salido muy bien. Vamos a ser sinceros. Lo único que tengo 2 tiras en mano. Con algún casual, yo sacrificaría antes de yo, ¿no? Bueno, puedo hacerlo. A ver. Pega con todo. Ahí está. Pasa el daño. Lo mismo, sacrifica artefacto y vuelve a hacer dañitos. Y voy a poner bichos. Eso que me llevo. Ahora sí, pasas una vez por turno. Ok, por eso no puede poner más. Que el oponente descarta una carta. Vale. Pues descarto carta. No me hace mucho daño, ¿verdad? De hecho, ojo, tengo aquí cartas que le hacen a él demasiado daño. Como puede ser el proyectil mágico, por ejemplo. ¿Que quiere poner par de tokens? Bueno, pues que los ponga, ¿no? Vale, sacrifica. Perfecto, vale, perfecto. Lo hace lo que queremos. Hace lo que queremos en el momento y en el momento justo. Perfecto, más daño. Gana vida. Al final del turno, un daño a toda la mesa. Y pues yo creo que he ganado, ¿no? Creo, ¿no? A ver, yo creo que he ganado por lo mismo, porque es que si disparas una vez el turno, solo una vez le barro la mesa completa y tiene una carta en mano solamente. Es decir, si quiere sacrificar artefacto, tiene que sacrificar el espadahuevo, como yo lo llamo, o poco más. Sacrifica, no pone más tokens, que es lo que estaba buscando yo. Y bueno, pues nosotros desarrollamos nuestro juego. Desarrollamos nuestro juego normal, ningún problema. Despacito, en cuanto robemos tierra, hacemos Goldspan Dragon y empezamos a combar, más o menos entre comillas. Porque no tenemos tantas cosas, ¿no? Pero más o menos empezaríamos a combar. Vale. Lo he dicho de antes, sacrifica el espadahuevo, como yo le llamo. Exilia carta... Gancho carne que lleva el oponente. Me encanta la carta. Gancho carne, si lo juega... No es en respuesta, lo juega normal. Juega normal, tío. Vale, voy a tirarlo así. En respuesta. Y mato a los 2 bichitos. Para que no pirule tanto, ¿ok? Sí, yo creo que si tenga que si sacrifica algo, aparte eso es artefacto solamente, ¿no? Si tiene que sacrificar artefacto, que sacrifique uno de los yunques. Ok, así de simple, no pido más. Vale, gana vida, pierdo vida. Perfecto. Es un mazo que estoy pensando en traer incluso, No tengo muchas cartas de la última expansión, pero que, oye, creo que es un mazo muy bonito y que está bastante guay. Vale, tierra de nuevo. No tiene casi mano. Y nosotros, el robo es flipante, tío. El robo es muy bueno, nuestro robo. De hecho, lo estoy pensando en petarle quizás esto. Voy a esperar que salte la habilidad, ¿no? Suya. Acá salta aquí el grabador. No pasa nada, pongo por aquí. Ahí está, que se vaya. Fuera, por favor. Estamos en partida y, pues lo dicho, estoy pensando en hacer un montón de cosas. Vale, descarta carta. Cuando entra, no tengo ningún problema en ello, por lo menos por ahora. Va a ser el de esto, la guardia. En vez que se acerca un guardia. Y mi oponente sigue con una carta en mano. Puede ser remo, vale. Perfectamente, vaya. Nada. Sacrifica. Por lo menos espero que sacrifique, claro. Vale. Vale, gente, estoy pensando. Es que estoy pensando incluso en hacer otra cosa mejor. O sea, matarlo. Es que matarlo en mi turno tampoco me conviene mucho. Quiero meterle un yunque. Pero tampoco quiero que petarle un yunque. Y si esto robo carta y juego Goldspan Dragon, robo 2, descarto 2. O me pongo tesoro, tío. Quizás me ponga tesoro mejor.
Me aseguro, es que si no encuentro el Landrop me va a doler mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Así que, coño, sé que me toca. Va. Final del turno. Lo he dicho, destruir artefacto y... Creo artefacto. Jugador yo. Y el artefacto, por ejemplo, este, ¿no? Por poner un ejemplo. El que sea. En respuesta sacrificará también lo mismo para hacer daño y ganar vida. No pasa nada. Porque yo puedo jugar Goldspan ahora. Y Goldspan muy bien. Mira, he estado pensando incluso en no pegarle el artefacto a él, sino que yo jugar perfectamente y a mi rollo, ¿ok? Pero sí que es cierto que me convenía. Puah, bien inesperada. O descarto una o robo de esto. Nah, Goldspan Dragon. ¿Puedo bloquear? No, no. A ver, ya. Sobre atención sacrificando artefactos, sacrificando, claro, artefacto como puede ser este por aquí. Sabía que descartar el de esto no es buena idea, pero bueno. Que por cierto no me deja responder. Me parece muy feo, no me deja responder. Me duele, la verdad. Bueno, tierra girada, no, tierra girada no. Voy a inesperada, pagando 4 normal, descarto carta. Me da igual porque ahora mismo él no tiene mucho folle. Él va a tierra ahora mismo, no tiene nada. Como sacrificar artefacto, poco va a hacer. Perfecto. Vas tú. Tengo todo el tiempo del mundo y mucho polvo en la mano, la verdad. No voy a mentir, bastante polvo en la mano. Espa huevo, no está mal. Está muy bien lo que ha robado él, de hecho. Eso no puede jugar. Vale. Mierda, va on the booper, O sea, no está mal. Por su parte, por favor, dame Goldspan Dragon, please. Goldspan Dragon y acaba ya. No, no Goldspan Dragon. ¿Para qué? ¿Para qué? Goldspan Dragon, ¿para qué? Ay. A ver. Vamos a probar a descartar 2, intentar buscarlo de cualquier forma. Lo he dicho porque si en el turno creo que incluso podemos llegar a morir. Perfectamente, necesitamos encontrar el Goldspan Dragon como sea. Como sea, como sea. Me puedo cargar el ghoul. Es que estoy echando cuenta si no, no me llega. Me moriría, en el camino. Me moriría, lo digo en serio. Oh, Goldspan. Es que claro, quiero encontrarlo incluso. Puedo, para asegurarme, hacer 2 daños al Samurai, por ejemplo, y robar descartar. Por poner un ejemplo. O ni eso, ponerme a mejor token. Es que me hace demasiado daño, claro. Es que ya no cuentas de cualquier forma que lo haga, aunque le mate a la tierra, me puede matar en su turno. Perfectamente, ¿eh? Voy a ir a todo. Todo o nada, gente. Solo dame un Goldspan Dragon, please. Goldspan Dragon, Olier o algo, lo que sea. Pero dame algo, please. Algo útil que pueda jugar. Vale. Me ha dado la alteración galvánica. No, la batalla. Sacrificamos, paga automáticamente, claro. Goldspan en la mano. No, nada. Biblioteca. Exiliamos. Vale. Volvemos a jugar interacción expresiva. Luego al turno extra a pelo. Lo dicho, si tengo que morir, pues muero, no pasa nada. Pero lo juego a pelo, así de simple. No tenemos target para ello a la mano. Que se barajo, por ejemplo, ¿no? Y exilio. Debe haber sido al revés, sí, debe haber sido al revés, lo digo en serio. Turno extra. Turno extra que de hecho en ese turno, si no lo he dicho, pero tiene una parte de recortar. Si en ese periodo no ganamos, pues estamos fuera, ¿ok? De hecho, el mazo es buenísimo, el mazo otro... Empieza a combar y tú dices, esto es increíble, pero estamos teniendo mucha mala suerte, ¿ok? Mucha mala suerte con el tema de las tierras y todo. Vale. Pues nada, creo que morimos, ¿eh? Sí.
Oye, si encontrábamos Goldspan, por ejemplo, podía hacer una cosita, hacer otra y tal, pero nada, nada. Fuera, porque no teníamos nada, podía hacer nada. Vamos a jugar una partida más, o un par de partidas más, y vamos a ver si el mazo quiere de verdad dar de sí, porque me está... decepcionando no, ni de puta coña, pero me está dando muy buenos resultados cuando yo estoy jugando, bastantes, y no es que el mazo sea malo, es que lo he dicho, es que te comba en cualquier momento, te comba muy fácilmente. Ok, vamos a jugar, perfecto, vamos hacia adelante, a ver si podemos ya romper esa racha de mala suerte. De hecho lo recomiendo un montón, para mítico, para todo, porque es un mazo competitivo, se está jugando ahora a saco, tier 1, y no solo a mí, es que a todo el mundo está dando muy buen resultado por lo mismo. Hace Goldspan Dragon y de nada empiezas a sacar un montón de maná ingente, pero por ejemplo esta mano no me la puedo quitar. Manos como estas, no, estas sí. Estas sí y con razón, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Vamos a hacerlo bien. Se me queda la mano, está perfecta, sobre tensión quizás bueno, al bottom, porque tengo maná en la mano. Luego y aparte, por ejemplo, te aceleras, ya sea con el dictado de Prismari o con Propina Inesperada también te puedes acelerar bastante, y con cartas del estilo. Por favor, único pido eso, contra agro no. Vale, parece que contra agro no están jugando. Esto por aquí, voy a dar turno, no quiero jugar la iteración expresiva y al aire, quiero por ejemplo sigar tierra y jugarla en el turno. Y aparte de turno 3 no tenemos nada, no tenemos ningún turno 3, nada por el estilo. No nos hace falta. Perfecto. Perfecto, turno extra de mano. Lo he dicho, voy a llevar un par de turnos extras más, importante apuntarlo para llevar los otros. Y esto, a ver, en biblioteca y exilio, por ejemplo, la tierra. Juego la tierra. Turno. Bien, una gran mano, una gran partida, y que es muy probable que podamos tirar hacia adelante con esta mano. La verdad, me gusta mucho la mano. Nos falta mejorar un instant o sorcery más, pero en la mano promete, la mano promete bastante. La mano promete mucho. Ok, ya sea, véase yo que sé jugar. Bueno, Goldspan Dragon me voy a esperar algunos turnitos para jugarlo. No quiero tampoco al jugarlo. Quiero jugarlo bien, ok. Por lo mismo, quiero hacerlo bien. Si me da turno. Por sus tierras creo que juega White Control, ¿no? Más que nada. Por lo mismo, blanco, azul por aquí. En general juegan los primeros turnos, nada de nada. Sí, yo creo que es eso, White Control. Y eso puede ser incluso un Ruinascar, un Dunscar. O sea que no me cabría duda. Vale. Buen robo, un buen robo, sí. Uf. Vale. Nada de este estilo. Voy a hacerlo ahora. Siempre hacer ahora por si acaso. Creo que solo robo 2, descarto 2. Todo a mí. Uf, vaya robos, vaya robos, buenísimos los robos, me encantan. Voy a... Guau, pero es que tengo ahora que seleccionar, tío. Que tengo que puto seleccionar, no me gusta. Así. Nivel de suelo, ¿queda turno? Lo bueno es que tenemos tesoros de sobra, es decir, por ejemplo, Goldspan Dragon más propina inesperada es maná gratis, así al fin y al cabo. Es robo de gratis porque descartamos una, robamos 2 y ponemos 2 tesoros, que vamos a gastar 2 tesoros en jugarlo. Por favor, tapeate en el turno, please, oponente, juega cualquier cosa, ante Fey, lo que tú quieras, tío. Juega lo que tú quieras. Vale, Esper, no juega White, juega Esper, es decir, que lleva el negro también. Véase, por ejemplo, que es para LOL o incluso para la Liliana esta que es de 6, que no me acuerdo muy bien cómo es. La profesora Onyx. Juega lo que tú quieras, me da igual. Se lo está pensando de hecho, que se endereza con el counter o jugar en su turno. Ojo. Y se endereza con el counter. Por su turno, no puede arriesgarme que... No puede arriesgarme. A que counter el Goldspan Dragon no puedo arriesgarme, la verdad, lo siento mucho, pero no puedo arriesgarme a ello. Me gustaría demasiado jugarlo como para quedar así, pon de cualquier manera lo contrarreste. Turno. Final del turno jugar obviamente Proyectil Inesperada, descarta el Proyectil Igneo, Proyectil Mágico, perdón. Si lo contrarresta, la partida seguramente estaría no hecha, ¿no? Pero estaría no hecha obviamente, por lo mismo nos faltarán Instant Sorcery, pero sería bastante bien. Mi turno, voy a intentarlo, a ver qué tal, a ver si me deja. Pero más que Proyectil Igneo, estoy pensando incluso descartar la muestra de confianza. Llevamos alguna más.
Bueno, no, proyectil, sí, proyectil mágico, perdón. A ver qué tal. Se resuelve, es decir, mi oponente quizás se huele eso, de que pueda tener, de que pueda jugar con los Pandragon, por ejemplo. Pero lo voy a jugar, sí, lo voy a jugar. La verdad, al fin y al cabo vamos a hacer muchas cosas. Podemos incluso copiar el counter si hace falta. Parece tontería, pero sí es cierto que puede hacer mucha falta. Y lo voy a jugar como blanco, tío. Ahora mismo, como blanco, venga, vale, como blanco. Con los Pandragon. Que bueno, pase lo que pase. Vale, entra en el campo de batalla, perfecto. El alma me lo voy a venir, no pasa nada. Utilización galvánica. Estoy pensando, ¿ok? Estoy pensando. Voy a pagar uno. O sea, tendría que sacrificar. Iteración galvánica aquí que me dé mana de sobra. Va a ser mana rojo, perfecto. Más. Vale. Perfecto. Desactivación de Jaguar haciendo doble target ahí. Y luego ya me vería... Pondría menos, ¿no? Sería menos eso, pero... Estaría bien. A ver. Sí, desactivación de Jaguar y para adelante. Los dos, espero hacerlo bien, hacerlo bien, los dos van obviamente al mismo target. ¿Qué es eso? Por lo mismo, no hay de otra. Hostias, puede tener Spell Pierce, Pero Spell Pierce no, porque tenemos dos hechizos en la pila, da un poquito igual. Pero si te podías tener Spell Pierce, porque no tenemos solamente un counter, al fin y al cabo, puede que tenga efecto esto. Más efecto incluso. Vale, perfecto. Hemos jugado, ¿cuántos Instant Swords hemos jugado en la partida? Un par de ellos, ¿no? Sí, un par de ellos hemos jugado. Queda un rojo en la pila. Puedo sacrificar eso para darme blanco y ponerle contra el Cerberus Pandragon. Ya ver qué me conviene más. ¿Qué me conviene más? Y hacerlo aquí. Vale. Y ponemos creo que un par de contadores, ¿no? No, 3 contadores, vale, 3 contadores también. Son 3 manás, 3 manás. Sí, perfecto. ¿Cuántos tesoros? Está bien, tesoros, está bien. Vale, siguiente turno ya jugará a recortar. La siguiente turno no, este turno, pero cuando pegue, claro, cuando pegue. No haría falta, si el oponente tuviera a lo mejor un devuelve la mano, se me haría mucha falta, por lo mismo no tengo a lo mejor un poquito de miedo, ¿no? Pero no que lo tenga, entonces habría devuelto la mano de Golf Pandragon. Seguramente. Ahí está. Juego con recortar. Solo por si acaso, de verdad. Solo por si acaso, no hay de otra. Bueno, por si acaso tampoco, porque... Bueno, estoy pensando en incendio letal. Pero un momentito, que a lo mejor la cago, Comienza el paso final, de turno, pierde el juego, sería la táctica de la alquimista. Bueno, tengo que jugar, O tampoco. Sería, comienza el paso final, de turno, pierdes el juego, vale. Sí. Pues me la juego bastante, voy a jugarlo normal y corriente, Me la juego y concede, fuera. Vale, no tenía el devuelve la mano, no tenía, por ejemplo, el Blink la mano, por ejemplo. Tenía miedo por lo mismo, por lo... ¿Cómo se llama esto? La esperanza en extinción, que devuelve la mano a un bicho. Es decir, a lo mejor es que, claro, si juega con recortar el turno extra no teníamos para jugar a la tierra, no teníamos letal en el siguiente turno. Pero si vamos sin recortar, nos quedaban tesoros para transformar la tierra. Claro, que ahí habría que ponerlo en posición. Yo lo he jugado sin recortar, se me dio bien. Ha sido suerte al fin y al cabo, por lo mismo, porque es que si ya tener el... Devolver la mano, habría muerto en el turno, me habría matado yo mismo, me habría suicidado por lo mismo, porque no me quedaba maná para poder transformar la tierra, no me queda tampoco nada al fin y al cabo. Y bueno, pues he tenido suerte que no tuviera la esperanza en extinción, ok, bastante suerte. Y nada, pues bueno, hasta aquí el vídeo, ok, como veis, un mazo que es muy bueno. Lo he dicho, las partidas que he echado antes han sido
una mala suerte flipante, como habéis visto. Las tierras, todo hace así más o menos mal. Pero en general, gente que tenga muy buen vídeo con el mazo, que sepa jugarlo bien, que sepa cómo moverse, ok, que no juegue... que lo juegue mejor, pues verá que es un mazaco, ok, y por algo es tier 1 en este momento. Si te gusta el vídeo, recuerda suscribirte, comentar y sobre todo compartirlo, ok. Si tú lo compartes con una persona, esa persona lo comparte a otra persona, de ahí lo pasa a 2, a 3, 4, a cuantas más personas sea, me ayudas un montón a crecer. Y aparte te unes a esta comunidad que créeme que, bueno, serás bienvenido, ok, por mí, serás muy bienvenido. Y nada, pues no tengo mucho más que decir, hasta el siguiente vídeo, adiós.